La preparación de los tips es una de las partes más importantes del proceso, porque es la que nos va a permitir que se adhiera correctamente a nuestra uña natural. Entonces, lo que yo les comentaba de sacar el largo desde esta parte y no desde la punta, nos ayuda a que mantengamos la punta que ya trae. A ver, con esto no les estoy diciendo que ustedes necesitan sí o sí tener todas las formas de puntas, pero si son principiantes les va a ayudar un montón porque ustedes no tienen mucha práctica en lo que es dar forma a la punta. Entonces, obviamente, les va a costar un poco más que todas les queden iguales. Pero además, si ustedes tienen todos los tamaños, todas las formas de puntas y hacen esto de cortar por acá arriba, les va a acelerar el proceso, ¿sí? La aplicación va a ser mucho más rápida porque no van a tener que estar limando para dar forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es decidir de qué largo yo voy a querer mi uña. Bien, entonces yo le voy a cortar, a ver, vamos a hacer la prueba. Si yo coloco el tip inclinado hacia abajo, el cortacutícula, el cortatip me lo corta ya curvo, ¿sí? No tan derechito, obviamente. Hay que ponerlo bien derecho. Y ya me lo corta curvo. ¿Está perfecto? No, no está perfecto, obviamente, ¿sí? Podemos seguir emparejándolo con esto, o bien podemos terminar de emparejarlo con tijera o con la lima, ¿sí? Porque igualmente después acá vamos a desgastar un poquito. Entonces, de esta manera yo ya, ahora lo acomodo, ¿sí? Pero yo acorté bastante, ¿sí? Y mantengo la punta perfecta que ya trae el tip. Entonces, primero, otro tip copado es que con un marcador indeleble o con alguna fibra que nos permita escribir sobre el tip, ¿sí? Es que marquemos dónde hacer el corte. Eso nos va a ayudar, nos va a servir de guía, más o menos, para no llevarnos de más, ¿sí? Pongan las derechitas del área de cutícula y no de la punta, porque fíjense que tienen distinto largo. Esta yo la corté, ¿no? Pero estas, fíjense que la del meñique, por ejemplo, las que suelen ser del meñique, son más cortas, pero porque está bien, es así, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una mano completa, un set completo de esculpidas, estas tres suelen ser más larguitas que la del pulgar y la del meñique. Entonces, medimos a esta altura, hacemos la marquita y ahora entonces le voy a sacar un pedazo, como les digo. Midan. Ahí está, miren. Mejor imposible, fíjense. Otra vez me quedó más alta de acá, se ve que lo estoy inclinando mal. Igual ahora lo perfecciono, ¿sí? Con la lima. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo raro? Capaz es para la posición que estoy usando para que lo vean en la cámara. Ahí quedó un poquito mejor. Ahora con este. Upa. Bien, piensen que el corte tiene que ser seco, ¿sí? Porque si van que vienen, esto se traba el cortatip y empieza a cortar por cualquier lado, empieza a dejarla marcada, etc. Entonces ahí yo ya las tengo más cortas, pero tengo que terminar de adaptarlo, ¿sí? Tiene que volver a tener esa formita de cutícula. Pero esto es igual, es siempre redondearle los bordes y no tener que... Y no tener que la punta perfecta. Además, otro detalle es que con lo que vamos a hacer ahora, no importa si nos quedó muy derechito o no, ¿sí? Ahora van a ver. Entonces, por eso les digo que este método es mucho más sencillo y mucho más
simple. Y para el tema de los largos, de la adaptación de largos. Ahora, si la clienta quiere del largo que ya viene el tip, listo. No, ni hace falta que hagan esto, ¿sí? Esto es por si quieren recortarlo, cosa que me preguntan un montón. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es con una lima no tan gruesa, ¿sí? Vamos a... No hace falta que sea una lima muy gruesa, porque fíjense que se lima súper fácil el tip, y si no, capaz que se lleva mucho producto, mucho material, ¿sí? Acá, ojo con las rebarbitas que quedan, sáquenlas hacia afuera y córtenlas con la misma lima, y que no les queden puntiagudas estas partes, ¿sí? Ahí rebajan un toquecito. Y con esto más o menos ya estaría adaptado. Ahora vamos a verificarlo. Fíjense que no hace falta, con la técnica que yo les voy a mostrar, llegar hasta acá, hasta el borde, ¿sí? Esta técnica tiene muchas cosas a favor, en el sentido de los errores que solemos cometer al hacer soft gel. Con esto los evitamos. Una es, como les digo, lo de la punta. Todas traen acá un cosito de la terminación de la fabricación. Eso es apenas, ¿sí? Apenas pasamos la limita y ya desapareció. Entonces ya eso es lo único que voy a trabajar en la punta. Después la tenemos perfecta, y lo único que hay que cuidar es que cuando esmaltemos no nos quede muy grueso, que no se nos pase el esmalte, esos detalles, ¿sí? Entonces acá yo voy a medir si está bien ubicado el tema de los laterales, de punto 0 a punto 0, que esté completamente cubierto, y el tema de posicionarlo un poquito más adelante, como si tuviera crecimiento, ¿sí? ¿Ven? Como si tuviera crecimiento, ahí es suficiente. Esto va a ser un poco más incluso porque me falta preparar, ¿sí? Mis cutículas y demás. Entonces, esto es lo importante, esto es lo que hay que medir. Acá voy a rebajar un pelín más para quedarme tranquila, que no me moleste. Listo, ahora sí. Este ya está perfecto. Fíjense que no quedó súper perfecto y bla bla, que tiene, por ejemplo, acá un poquito más alto y qué sé yo, pero no me va a afectar en absolutamente nada. Por eso les digo que esto es mucho más fácil, es mucho más rápido, y la punta está impecablemente perfecta. Solo hay que tener en cuenta que quede derechita cuando la pegamos, ¿sí? No hay que tocar los faldones, no hay que tocar nada. Bien, vamos a pasar a enderezar este. Lo mismo, mido, ¿sí? Más o menos tengo en cuenta esto de dejar un poquito de espacio, como si tuviera crecimiento. Y acá lo que voy a hacer es sacarle esta puntita para que no me pinche. sin deshacerle la forma ni nada. Es solamente rebajar apenitas esto. Bien, y redondear esto un poquito, como para que se adapte mejor. Si les quedó marcado acá del indeleble, con la wipe con alcohol sale, ¿sí? Pero como ahora igual tenemos que limar la superficie y demás, esto también lo pueden hacer con el torno, pero si tienen un manejo bueno del torno, porque ya veo que se comen con el torno un montón. ¿Ven ahí cómo está quedando perfecto? ¿Sí? Bien. Esta ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta, ¿sí? Le voy a comer apenitas acá. Apenitas, fíjense que nada grave, ¿sí? Apenitas. Y esto me ayuda también a terminar de redondear esa formita que tiene que hacer que se adapte a esa área. Porque igual esta parte también la limábamos de la forma tradicional, por así decirlo, de hacer soft gel. No sé si es tradicional porque tiene tan poco esta técnica que no sé si decirle tradicional o la forma en la que siempre nos enseñan, ¿no? Entonces a veces hay que adaptar las técnicas que nos enseñan a lo que se nos hace mejor y más práctico. Bien. Me fijo en esto del crecimiento, de cómo dejar un espacio, ¿sí? Como si fuera el crecimiento.
Si está todo bien, veo que está todo bien, listo. Chequeo el tema de los largos y está perfecto, bien. Lo mismo voy a hacer de este lado. Redondeo. Saco para afuera la rebarbita. Lo mismo acá. Ojo con esto, no se emocionen limando, que pueden rebajar bastante del largo y no es la idea, ¿sí? Igual, como les digo, que vamos a pegarlos un poquito más adelante ahí está, un poquito más adelante de lo que se suele pegar. Tampoco va a haber problema si no nos llega a quedar del mismo largo. Bueno, yo puedo, no sé, ir 1 milímetro más acá, 1 milímetro más acá y lo pego igual, ¿sí? Y logro que me queden pegadas del mismo largo, sin tocar la punta, sin tener problema con eso. Y siempre acelerando el trámite, básicamente. Entonces, esto hace que sea más express todavía esta técnica. La otra vez estaba leyendo en un grupo de Facebook, mientras hago esto les cuento, de uñas. No me acuerdo qué grupo era porque estoy en un montón. Y yo a veces leo las cositas que ponen. Y una decía que cómo puede ser que a la soft gel le llamen uñas express cuando ella se tardaba por ahí 2 horas en hacer la aplicación. Lo que pasa es que es normal cuando iniciamos en el mundo de las uñas, y después también a veces, tardarnos 2 horas, ¿sí? Pero bueno, una ponía que se tardaba 3, otra que 4, etc. Es normal que tardes bastante tiempo cuando recién empezás, porque después a medida que va trabajando con distintas clientas, vas armando, ¿sí? Voy a traer el torno. Vas armando tu propio modo de trabajar, y eso hace que encuentres ciertas maneras en las que trabajes más rápido, ¿sí? Eso no significa que trabajes mejor o peor, simplemente vas encontrando tus técnicas, tus maneras. Entonces es normal y no se enloquezcan, ¿sí? Si tardan bastante tiempo al principio. Bien, por un lado voy a dejar a mano la fresa que voy a usar. A ver, vamos a usar esta para realizarme una manicura americana rapidita. ¡Upa! Se me cayó todo. Por acá tengo la lámpara flor para hacer soft gel. También pueden usar la linterna, la mini sun o la forma en que se adapten. Y por otro lado, a mí me gusta usar, para preparar los tips por adentro, ¿sí? El mandril con el barrilito. Entonces, eso es lo que voy a estar usando para prepararlos por adentro. Bien, voy a enchufar acá. Y vamos a pasar a preparar los tips. Bien. A ver, que no se me cruce el cable en la cámara. Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en la parte que va a estar en contacto con mi uña natural, ¿sí? En esta parte, yo tengo que generar una rugosidad, ¿bien? Para que se adhiera mejor el tip, si no, no se va a adherir. Acá, ojo, ¿sí? Cuando liman esta parte, que no se les coma más del tip, porque si no lo terminan deformando, ¿bien? Esto también lo pueden hacer sin torno, con este mismo cosito que se puede comprar suelto, o con las mismas lijitas, o con la lima obelisco, ¿sí? Les tengo un video que, si ya está subido, se los voy a dejar acá,
sobre cómo hacer soft gel sin torno, todos los pasos sin torno. Entonces en este vamos a usar el torno para todo. Para que sea todo más rápido. Obviamente si tenés torno todo va a ser más rápido, pero también si sabes usarlo, porque si no lo sabes... Miren, en estas el barrilito como que medio que no entra mucho, entonces no me permite llegar al huequito. En ese caso ya no puedo usar esta, ¿sí? Y tengo que pasar a usar cualquier otra fresa, la que a ustedes más les guste. ¿Sí? Vamos a probar con esta, por ejemplo. Porque imagínense, si en este no me entró, en este menos. Bien, entonces cualquier fresa que genere abrasión me va a servir para darle rugosidad al tip en esta zona. Lo que yo tengo que hacer acá es como si fuera como vieron en la uña natural que abrimos canales de adherencia. Bueno, lo mismo tengo que generar acá en el tip porque si no se va a despegar. Y les cuento, hay tips que ya vienen con esto opaco y rugosito. Yo en esos tips también hago esto. Yo me siento más segura haciendo ese paso. Después muchas de ustedes me preguntaron si podrían agarrar la caja entera y hacer de esto para ya tenerlos así, y la respuesta es sí. Tranquilamente se pueden sentar un día viendo mis videos, Netflix o cualquier otra cosa y se ponen a preparar todos sus tips. Entonces ahí tienen otro consejito para ahorrar tiempo haciendo la aplicación. Ahí está. Después otro tip para ahorrar tiempo. Este les va a servir solamente cuando tienen una clienta fija, ¿sí? Si por ejemplo ustedes tienen una clienta que se aplica soft gel o tips, esto también sirve para las que hacen esculpidas con tips. En su ficha de cliente ustedes pueden anotar los números de tips que usa esa clienta, ¿sí? En los 10 dedos. Entonces, cuando ustedes ya saben que va a venir esa clienta a hacerse su servicio o a aplicarse sus esculpidas, ya le tienen preparados los números de tips. Son pequeñas cositas, son pequeños detalles, pero que hacen que todo el servicio dure menos tiempo. En vez de perder tiempo probándole a ver cuál era el número que usaba esa persona, vos ya los tenés anotados y ahorrás bastante tiempo. Bien. Ahí está. Vamos con este, que es el último para esta mano. Y ahora viene una parte bastante importante, si no la más importante, de cualquier aplicación de uñas, que es la preparación de la uña natural. ¿A qué voy con esto? A que la preparación de la uña natural es lo más importante de todas las aplicaciones. Y qué productos vamos a usar dependen del tipo de uña de la clienta y no de lo que vamos a hacer por encima. Entonces esto ustedes lo tienen que aprender para que ninguna aplicación se les desprenda, que no tengan desprendimiento en nada, ni en semipermanente, ni en soft gel, ni en esculpidas, ni en nada. Si ustedes aprenden bien esto, cualquier nuevo sistema que salga en el mercado les va a funcionar correctamente.